Entonces, pues ahí está metidito. Es un privilegio, un gozo estar con ustedes, hermanos, recuerdo que fue diciembre o enero que me llamó nuestro hermano pastor Fernando para decirme: hermano, queremos invitarte a hablar a los varones. Y les soy sincero, hermanos, me emocioné mucho porque nunca me habían invitado a predicar a puros varones. Entonces yo dije, eso va a estar bueno porque vamos a poder hablar de algunos temas que la palabra del Señor nos enseña para los hombres. Y si el título fue polémico, échenme la culpa a mí. Yo lo puse, yo lo dije. Sé un hombre de verdad, porque además de lo que nosotros podríamos intuir de lo que significa ser un hombre, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, también déjenme solamente decirles, reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Bautista Renovación, donde tengo el privilegio de servir ya desde hace 13 años y medio, ya vamos para 14, y reciban un saludo de los hermanos. Ellos han estado orando por ustedes, los varones que han de estar aquí. Estoy esperando que lleguen por ahí uno o dos, pero además de que se atoraron en las quesadillas de la Marquesa y ya no las llegarán. Se quedan a inflar las llantas, pero no las del carro ahí en la Marquesa. Bueno, hermanos, déjenme hacer una oración y con eso vamos a iniciar nuestro tiempo de esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Dirígenos en esta tarde. Permite que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Alimenta nuestra alma, Señor, con tu escritura, y que nuestras familias, nuestras iglesias se vean nutridas también por lo que va a suceder aquí esta tarde, que seremos expuestos a tu enseñanza. Es solamente tu Santo Espíritu quien puede lograr algo en nuestro corazón. Y por eso ruego que sea Él el que nos dirija, que ilumine nuestro entendimiento, que en uso de su palabra traspase nuestro corazón, moldee nuestra voluntad, encienda nuestra pasión por santidad y por amarte y por honrarte todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad de servir a tu pueblo en este lugar, en esta hora. Amén. Hermanos, esta tarde tengo el cometido de hablar de qué es ser un hombre de verdad. Es decir, qué dice la palabra de Dios acerca de la masculinidad. Si quiere verlo así, es la masculinidad bíblica. Alguien le podría decir, es un aproximado de una teología de la masculinidad. Sí, porque mi propósito no es ir a un texto y estacionarme allí, sino hacer un recorrido por muchos textos que nos enseñan cuál es la responsabilidad, cuál es el privilegio, cuál es la labor, cuál es el carácter de un hombre de acuerdo a la palabra de Dios. Allí al frente va a aparecer la introducción donde yo le pregunto, ¿de quién aprendimos a ser hombres? ¿De quién aprendimos a ser hombres? Porque nuestra cultura mexicana está plagada de malos ejemplos y hemos recibido muchos otros de fuera de nuestro país. Hay muchos malos ejemplos. Allí, ¿qué le parece el Chavo del 8? Faltó ahí, ¿verdad? Faltó Don Ramón. Pero ahí tiene dos mujeriegos y borrachos y cuánta cosa. Y tiene hasta Don Teofilito, ¿verdad? Para los que tienen más o menos mi edad o más, se acordarán de él. ¿De quién aprendimos a ser hombres? Quizá de nuestro padre, quizá de un padrastro, quizá de un tío, quizá de un abuelo, quizá de un vecino, quizá de nuestros hermanos o inclusive nuestros amigos y compañeros de nuestra edad. Pues para ver este tema, ¿qué es ser un hombre de verdad? Usted se va a sentir como que está tomando agua no de un vaso, sino de una cárcel.
Todos han usado o han visto usar una cárcel, las lavadoras de presión. Le voy a lanzar muchos textos. Claro, trataré de dar contexto de algunos de ellos para que esto tenga un poco más de profundidad, pero le voy a lanzar muchos textos para abarcar este tema. ¿Qué es ser un hombre de verdad? Y quisiera empezar el número 1 explicando qué es un hombre de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad? Acompáñenme a Génesis capítulo 1. Por allí tenemos que empezar, por el libro de los principios o de los inicios. Eso quiere decir Génesis. Por eso empieza en el versículo 1 diciendo en el principio. Y nos narra el principio de la creación, el principio de la humanidad, el principio del pecado, el principio de la sociedad, el principio de todo, nos lo dice Génesis. Por supuesto, Dios no tiene principio ni tiene fin. Él ya estaba ahí y creó todo. Quiero que vaya al capítulo 1 de Génesis y vea lo que dice el versículo 26. Está el sexto día de la creación y Dios creará su máxima obra. Versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la hierba, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en el principio, ahí hay muchos detalles que podríamos mencionar. Por ejemplo, que Dios habla en plural, hagamos, y una referencia a la pluralidad de Dios, y por supuesto con el resto de la Escritura entendemos, es tres personas, comparten un mismo carácter, una misma esencia, coeternos, cosustanciales, pero son tres personas diferentes. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese es el cometido, ese es el propósito. Y el versículo 27 nos dice su realización. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. Y repite, a imagen de Dios los creó. Pero escuche, varón y hembra los creó. Si usted no tiene cuidado y lee el libro de Génesis, pues digamos que un poquito de prisa, se va a ir con la idea de que primero fue creado Adán y a lo mejor tiempo después fue creada Eva. Pero el capítulo 1 nos dice que el hombre y la mujer fueron creados en el mismo día. Claro, con una diferencia de tiempo, como explica el capítulo 2. El capítulo 2, digamos que es una lupa que nos interna en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Que primero Dios creó al hombre y luego lo puso a nombrar a los animales de la tierra y luego creó a la mujer. Pero todo sucedió en el mismo día. Aquí quiero que note, para empezar, en el versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios. Lo creó. ¿Qué quiere decir a imagen de Dios? Porque si nosotros leemos el resto de la Escritura, encontraremos algunas afirmaciones de que Dios es espíritu. ¿Recuerdan? No tiene que buscarlo, pero en Juan capítulo 4 el Señor se encontró con una mujer samaritana y le dijo, Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, si Dios es espíritu, quiere decir que no tiene color, que no tiene forma, que no tiene peso, que no tiene materia. Es espíritu, es invisible. Ninguna de las propiedades de la materia, como esta, se aplican a él. ¿Qué quiere decir que Dios hizo al hombre a imagen suya si no tiene una imagen? Quiere decir que Dios le concedió al hombre y a la mujer poseer algunos de sus atributos. Por ejemplo, la capacidad de amar. Por ejemplo, la capacidad de pensar. Por ejemplo, la capacidad de vivir en comunidad, porque Dios vive desde siempre, es eterno, en comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios hizo al hombre a su imagen, que le confirió el privilegio que no le dio a los animalitos de ser portador de la imagen divina y tener algunos de los atributos que son
de Dios, pero que le ha concedido al hombre tener. Ahora, eso es importantísimo. Déjeme decirle por qué. Porque un hombre de verdad reconoce que fue creado a la imagen de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios nos creó a su imagen. Ahora, el problema está en el capítulo 3 de Génesis. ¿Usted sabe qué pasa en el capítulo 3? Si no, échale un ojito rápido. Es la entrada del pecado. El hombre cae en pecado. ¿Y qué pasa con la imagen divina? ¿Se pierde? No completamente. Solo de manera parcial. Solo de manera parcial. Es decir, el hombre ya no es capaz de reflejar los atributos como la santidad de Dios, como lo era en el huerto del Edén, sino ahora solamente de una forma limitada, pero sigue poseyendo esa imagen. Vaya por favor a Génesis capítulo 9 y vea lo que dice el versículo 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces, ¿cuál es el grave, o más bien, cuál es la gravedad del pecado de asesinato? Que estás matando a uno que posee la imagen de Dios. ¿No queda muy claro? Déjeme llevarlo un poquito más lejos. Si usted va a la epístola de Santiago, vaya al capítulo 3. En el capítulo 3 de Santiago, usted va a ver el versículo 9, está hablando del uso de la lengua y dice: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ello bendecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. O sea que la imagen de Dios sigue allí. Y es grave el asesinato porque estás matando a alguien que Dios ha puesto sus atributos en él. Pero no lo lleves tan lejos, porque a lo mejor dices, bueno, asesinar a alguien, no creo que yo alguna vez lo llegue a hacer. Pero ¿qué tal a maldecir a alguien? ¿Qué tal insultar a alguien? Mira que al rato juega México y va a haber árbitro. Mira que al rato sales al tráfico. Pero esos son portadores de la imagen divina. Es como si Santiago quisiera decirnos: insultas a los hombres porque no te atreves a insultar a Dios. Y es como si Génesis 9:6 nos dijera: matas a los hombres porque en realidad lo que quisieras es acabar con Dios. Pero no puedes. Cuando tú reconoces que fuiste y que eres poseedor de la imagen divina, tus relaciones con tus semejantes tienen que cambiar. Voltea alrededor. Quizá hay gente aquí que conoces, hermanos amados que conoces, quizá hay varios desconocidos. Todos ellos son portadores de la imagen divina. Todos ellos merecen un trato especial. Y permítanme decirlo así, aunque suene muy obvio, pero en nuestros días ya no es obvio, por eso no me lo brinco. Merece un trato preferente y especial sobre los animales. ¿Y por qué digo y hago esa diferencia que suena tan obvia? Porque en nuestros días hay quien se queja, quien señala, y a veces en el internet, en eso que le llaman las redes sociales, acribilla a personas en vez de animales. Y entonces cuando alguien, no digo de quien abusa de un animal, pero cuando se prefiere o se le da más valor a la vida de un animal que a la vida de una persona. Y ustedes han visto noticias al respecto. Leí el otro día que en la India, aunque sé que allí tiene un contexto diferente, ¿verdad? Porque para ellos las vacas son animales sagrados. Mataron a un hombre y de la manera más atroz lo golpearon y luego lo quemaron vivo porque había atropellado una vaca. Bueno, yo sé que suena obvio decir los humanos tienen trato preferencial, pero en nuestros días ya no es tan obvio. Entonces, si tú reconoces que eres un hombre y que entonces eres creado a la imagen de Dios, entonces esto tiene que tener un efecto en tus relaciones.
Un hombre de verdad valora la vida humana. Un hombre de verdad valora la vida humana. Hermano, no es posible que en nuestros días estemos en México también, no solo en Estados Unidos, donde tiene muchos más años, pero en México estemos asesinando bebés en el vientre. Entiendo que hay algo que se llama aborto espontáneo, que puede venir por diferentes cuestiones clínicas, pero hay otros que son totalmente intencionales. Y aunque nuestro gobierno lo permita, la Biblia dice que no, dice que esa criatura que está en el vientre es poseedor de la imagen divina. El hombre de verdad reconoce el valor de la vida humana. Apenas el jueves tuve la oportunidad de ver por primera vez el ultrasonido de nuestro bebé, de mi esposa y mí. Me hizo llorar. Me hizo llorar escuchar el latido de su corazón. Ahí hay vida. La vida que los humanos no pudieron dar durante 7 años, ahora Dios la concedió en el vientre. Un verdadero hombre se relaciona adecuadamente con sus semejantes, pero un verdadero hombre también reconoce la imagen de Dios en otros hombres y mujeres y valora la vida humana. Ahora espera, porque dice el versículo 27 al final: varón y hembra los creó. Entonces, cuando dice creó Dios al hombre a imagen suya, está hablando en el sentido amplio. Está hablando del hombre y de la mujer. Tanto hombre como mujer fueron creados a la imagen de Dios. Los dos son portadores de la imagen de Dios. Y aquí entramos a temas un poquito más de detalle, tal vez. Un hombre de verdad reconoce el valor de la mujer. Los ejemplos que te puse al principio son terribles. Terribles. No sé cuántos de nosotros nos hemos reído con las películas de Pedro Infante, pero la última vez que traté de ver una de él, ya no la aguanté. Es horrorosa la forma en que se retrata a la mujer y la que se retrata al hombre. Ahora no te lo estoy prohibiendo, hermano, solamente digo, ten juicio cuando veas ese tipo de ejemplos. Discierne lo que está entrando a tu mente. Porque eso no es lo que la Biblia dice que es un hombre. Un hombre de verdad reconoce el valor de la mujer. Reconoce que, aunque es igual a él, en ser portadora de la imagen divina, tiene capacidades dadas por Dios, cumple un rol diferente. Y para eso quiero llevarles a otros textos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3. Pablo está tratando con esta iglesia, o bueno, con este grupo de iglesias más bien de Galacia, les está corrigiendo algunas herejías que ponían en riesgo la pureza del Evangelio. Se estaba comprometiendo la pureza del Evangelio y ese es el punto principal de esta carta. Pero quiero mostrarles algo en el capítulo 3. Quiero que vayan al capítulo 3, al versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo, y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Pablo está queriendo vencer diferentes barreras, y una de ellas es que había algunos hermanos que estaban adoptando la idea que si eras creyente, pero además judío, o adaptabas la ley judía y los ritos levíticos de los judíos, entonces pues tenías un acceso preferente o verdadero a Dios. Pablo está diciendo no, el que está en Cristo, no importa su nacionalidad, no importa su género, tiene el mismo acceso a Dios. Entonces, algo que es importante para nosotros como varones reconocer es que nuestras esposas también tienen acceso a Dios. Más adelante voy a decir, nuestro papel es ser los líderes espirituales, pero eso no quiere decir que nuestra esposa no pueda a veces darnos una buena lección de Biblia. Eso no quiere decir que no podamos aprender de su propio entendimiento bíblico.
Nosotros estamos llamados, los varones, a ser líderes. Y los que están casados ya lo deben ser. Y los que están solteros se deben estar preparando para ser esos líderes espirituales de su hogar. No esperes a firmar el acta matrimonial. Qué bueno que hay, como dijo nuestro hermano pastor Fernando, varios jóvenes aquí, y asumo que son solteros, quién sabe, pero asumo que lo son. Qué bueno que estás aquí para que te empieces a preparar para ser el líder espiritual. Pero una cosa te digo, ese liderazgo es en humildad, es en servicio. Y a veces la humildad se reconoce cuando eres dócil para aprender de tu esposa, también de las cosas espirituales. Porque ella, según dice Pablo, todos los que están bautizados en Cristo, todos los que han creído de Cristo y han sido unidos a Él, han sido revestidos con Él. Y no es que desconozcamos las diferencias raciales, judío y griego, las diferencias sociales, esclavo, libre, ni las diferencias de género, hombre y mujer, sino que las celebramos por el papel complementario que juegan uno para el otro. Celebra un verdadero hombre, un hombre de verdad, celebra la complementariedad con la esposa, la complementariedad con la mujer. Por eso es que es una aberración que hoy incluso se le llame familias a donde hay dos hombres o dos mujeres. La sociedad puede cambiar de definición de lo que es la familia. Pueden hacer lo que quieran, hermanos. La Biblia no cambia. Y esa es la que nos manda. Y esa es la que rige. Y la que debería regir también la vida de todos ellos. Pero Dios no llama familia a eso. Dios no llama matrimonio a eso. Celebramos las diferencias entre hombres y mujeres que nos hacen complementarios. ¿Cómo qué diferencias? Bueno, las fisiológicas son claras, ¿no? Pero ¿qué tal aquellas que son diferencias de roles a cumplir en el hogar y en la vida? Por ejemplo, si ustedes regresamos al libro de Génesis, vayan al capítulo 2, brevemente voy a señalar algo allí, en realidad quiero llegar a lo que dice el 3. El capítulo 2 de Génesis, versículo 15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, vamos a aclarar algo. Aclaremos una cosa. La vida ideal no está en una hamaca en Huatulco. La vida ideal, según Dios, no está en un camastro en Puerto Vallarta. No está allí. En el huerto del Edén, donde la vida era perfecta porque no había entrado el pecado, donde la comunión con Dios era perfecta, no había pecado que inhibiera la comunión con Dios, donde todo era bueno. Notaron, bueno, lo han leído en otras ocasiones, pienso, en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había creado, Él mismo lo calificó de que bien quedó. Me gusta mi creación. O sea que todo era perfecto. Para que Dios diga, según sus estándares, que era en gran manera bueno, es que era perfecto. Pero la vida allí no consistía en estar echado tomando poquitos o yo qué sé. ¿Sabe qué? La vida perfecta incluye, según Dios, ser productivo, trabajar, ser una persona ocupada. Por eso es que en el Edén no ha entrado el pecado y el hombre ya está trabajando. Por eso Dios lo puso allí para que cuidara el huerto y lo cultivara. Ahora, yo quiero llegar al capítulo 3 para decir lo siguiente. Después de que pecan Adán y Eva, el Señor viene a ellos sabiendo lo que había sucedido, pero aún así examinándoles, dándoles oportunidad de confesión, de arrepentimiento,
ninguno de ellos lo hace. Así que primero castiga ¿a quién? A la serpiente. Y luego castiga a la mujer. Estoy en el capítulo 3, versículo 14, ahí está el castigo a la serpiente, luego el castigo a la mujer en el versículo 16, vea lo que dice. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio para ti. Versículo 17, al hombre, ¿qué le dice? Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Escuche esto. Dios castigó al hombre y a la mujer en diferentes esferas de la vida. Al hombre lo castigó en la esfera del trabajo, donde pasaría la mayor parte de sus días. ¿Y no es así, hermano? Pasamos las horas fuera de casa para ir a ganar el sustento para nuestras familias. Y si estás soltero, no soy adivino, pero le estoy diciendo el futuro. Eso vas a hacer. Ahora, a la mujer la castigó en la esfera del hogar. Y en nuestros días eso es muy censurado decirlo. En nuestros días es muy censurado porque hay una fuerte influencia sobre las mujeres diciéndoles no. Tú tienes capacidades, tú puedes sacar allí un oficio o si gustas hasta una carrera profesional y trabajar y salir adelante y ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te hace quedar en casa a criar hijos? Bueno, porque es el plan de Dios. Porque no está mal que te desarrolles como mujer, no está mal que tengas estudios como mujer, no está mal que tengas capacidades y las desarrolles, pero el problema es cuando dejas el propósito de Dios para el cual te equipó desde que estabas en formación. Dios nos hizo diferentes. Tengo una sobrinita pequeñita, 5 años. Nadie le tuvo que enseñar a esa niña lo que es ser femenina. Desde los 2, 3 años ella ya veía vestidos y decía, wow. No sabía hablar, pero ella decía, wow, cuando veía vestidos. Yo le decía a mi esposa mientras que esperábamos la confirmación de su embarazo, ya sabe, con estudios clínicos y eso, yo le decía que yo estaba un poquito, no angustiado, pero sí deseoso que sucediera por mí, sí, pero también por ella, y quizá un poquito más por ella. Y le dije, porque sabes, yo nunca jugué a tener un bebé. Yo nunca agarré un muñeco y lo metí en mis brazos. Esto va a ser más duro para ti que para mí si no es real, si es falsa alarma. Desde pequeños mostramos nuestra identidad. Cerca de donde vivimos, ahí en la esquina de la cuadra, hay una tienda y me tocó ver el proceso de transformación del dependiente, del muchacho que atendía ahí. Un jovencillo de unos 17 años. Bien parecido. No le faltaban las muchachitas que iban a platicar con él. No compraban nada, pero ahí se lo pasaban platicando con él. Y fue cambiando, hasta que todos sus rasgos, movimientos, forma de hablar se hicieron femeninos. Y hoy se identifica como homosexual. Así no te hizo Dios. Dios te dio una identidad. Y no hace falta ser genio para saber cuáles son las credenciales fisiológicas de cada género. Pero no lo dejó nada más allí.
te dio un intelecto, te dio deseos, te dio anhelos que te identifican de qué género eres. Y sabe, nosotros como cristianos debemos seguir celebrando esto. No nos oponemos a las mujeres que trabajan. Proverbios 31, la mujer virtuosa dice que era una mujer productiva, trabajadora, pero tenía como prioridad el hogar. Tenía en orden el hogar y luego producía algo más para su marido. Porque algo que es necesario decir es que también nosotros como varones en algún designio divino, por algún motivo o razón, podríamos quedar incapacitados de ejercer una labor. ¿Y quién va a sacar adelante el hogar? Especialmente cuando los hijos son pequeños. Pues la esposa va a tener que ayudar. Entonces no estamos en contra de eso. No somos machos, no somos Pedro Infante. Pero sí decimos, el plan de Dios es perfecto. Y la prioridad del varón está en el trabajo. La prioridad de la mujer está en el hogar. ¿Y el varón puede ayudar en el hogar? Sí, pero no es su prioridad. ¿Y la mujer puede ayudar trayendo un poco más de ingreso al hogar para sacar los gastos adelante? Sí, pero no es su prioridad. La responsabilidad Dios te la dio a ti, varón. Ese es, permítame decirlo, voy a agarrar confianza. Esa es tu chamba. Eso es lo que te toca. Tú eres el medio que Dios va a utilizar para traer la provisión a tu hogar. Por eso quiero avanzar y ahora hacer la pregunta. Entonces, ¿qué hace un hombre de verdad? Ya vimos qué es. Es un hombre creado a la imagen de Dios y por tanto trata de manera digna a sus semejantes, a la mujer, etcétera, lo que ya hablamos. Ahora quiero preguntar, entonces, ¿qué hace un hombre de verdad? Un hombre de verdad provee física y espiritualmente para su hogar. ¿De dónde surge eso? Vaya a Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 hay un texto de la palabra del Señor, un párrafo bíblico que es clave para entender la relación matrimonial. Si ya tienes planes de casarte, si ya diste anillo de compromiso, algunos se están poniendo rojos, así que asumo que sí, o que ya por ahí están ahorrando para eso. Si estás planeando casarte, este es un texto al que forzosamente tienes que ir y estudiar. Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Allí se habla de cómo el matrimonio es, digamos, permítanme decirlo así, es el material didáctico de Dios para decirle al mundo el compromiso que Cristo ha establecido con los creyentes. Es tan profunda esa relación, es tan profundo el amor de Cristo por los creyentes, que entonces Dios tuvo que inventarse un ejemplo desde el Génesis para dejárnoslo claro. Y el ejemplo es el del matrimonio. Ahora, yo sé que hay figuras bíblicas, ¿verdad? Ejemplos, metáforas de la palabra del Señor que nos inspiran y nos motivan, como cuando David se enfrentó a Goliat y dijo: yo vengo en nombre del Señor, el Señor de los escuadrones de Israel. Y a lo mejor aquí diríamos: sí, vamos a armar un equipo de fútbol y vamos a poner escuadrones de Israel, o los ejércitos. Pero a los hombres luego no nos entusiasma mucho que se diga la esposa de Cristo en la iglesia. No nos sentimos tan aludidos, ¿verdad? Como la esposa. Hermanos, que no tiene que ver con romance, tiene que ver con compromiso, con pacto, con unión, con el profundo amor que Cristo siente por ti. Si eres hijo de Dios. Y entonces, para dejarnos en claro eso, que es tan profundo que no nos entraría en la cabeza, Dios inventó el matrimonio. Y en Efesios 5, el texto que ya mencioné, Pablo habla de cómo el matrimonio refleja la unión de Cristo con la iglesia, el amor del uno por el otro, cómo se corresponden mutuamente, se besan uno al otro. Entonces, este texto es uno que a ti como esposo
te conviene conocer. Porque lo que Dios está esperando de ti, sea tu esposa creyente o no, es que ames a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Así los maridos, dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. A ti te corresponde amar así. Ahora quiero que bajen hasta el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, en los argumentos de Pablo, él dice: hermanos, amen a sus mujeres, hagan lo necesario para santificarlas, además cuídenlas y provéanlas como a su propio cuerpo. Es una extensión de tu propio cuerpo. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Sustenta es le provee, lo nutre, le da la comidita. Esa misma palabra sustentar aparece en el capítulo 6 de Efesios, está ahí enseguida obviamente, capítulo 6, y dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué quiere decir criar? Quiere decir darle lo necesario para el desarrollo, la comidita, el agua, la educación. Y Pablo lo que dice en Efesios 5, 29 es que como varones nuestro papel es sustentar, lo que es proveer, y cuidar, proteger. Por eso ahí les puse en la diapositiva que va a aparecer en un momento, les puse que nuestra responsabilidad, ¿qué hace un hombre de verdad? Es proveer física y espiritualmente y protege física y espiritualmente. Ahora déjenme desarrollar esto, ¿ok? ¿Qué hace? Provee y... ya los perdí, a ver, provee y protege. Entonces, provee. Vamos a desarrollar qué es esto de proveer. Primero, provee por medio del trabajo. Como vimos en Génesis 2 y en Génesis 3, nuestra labor, nuestra responsabilidad es ser el principal proveedor del hogar. A veces las esposas llegan a ganar más que los esposos. Está bien, no digo que no lo sea, pero que eso no sea por una falta de tu prioridad. Que no sea porque tienes tus prioridades mezcladas, sino porque a lo mejor, bueno, pues le han dado estímulos, otras cosas, y está bien, y no hay por qué envidiar, y no hay por qué pelear. Pero que no sea porque, es que yo me agarré un trabajo de medio tiempo de McDonald's como adolescente. No, yo voy y trabajo las horas que tenga que trabajar. Si al final de cuentas yo cumplo con mi responsabilidad, pero ella resulta mejor remunerada, bueno, pues ya es otra cosa. Pero yo cumplo con mi responsabilidad. Dios nos ha dado esta responsabilidad. Ya que estamos en Efesios, ve lo que dice el capítulo 6, versículo 5, a partir del 5 hasta el 8. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Este es un versículo para todo trabajador, y gracias a Dios hace rato cantamos un coro muy bonito, yo no lo conocía, pero muy bonito, que habla del trabajo. Señor, te estoy entregando mi trabajo. Gracias a Dios por eso. Nos hace falta mucho todavía aprender de la perspectiva bíblica del trabajo, porque aquí dice que aquel que trabaja debe trabajar no como para agradar al patrón humano, sino como para agradar a Cristo. No es de que ya llegué tarde y no se dieron cuenta, pues ya la libré. No, Cristo sí se dio cuenta, hermano. No es de que, bueno, pues un lapicito, pues total, no, te lo llevé, pero ¿quién se iba a dar cuenta? Cristo sí se da cuenta, hermano. O sea, no trabajamos para agradar al que esté en la oficina grandota, el gerente o director. Trabajamos para agradar a Cristo. Como a Cristo, dice Pablo, dice el versículo 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. No trabajamos para agradar al ojo humano, sino
para agradar a Dios haciendo su voluntad. Esto es hacer su voluntad, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Como siervos de Cristo, trabajar como siervo de Cristo. Tengo el privilegio de ser pastor de tiempo completo desde hace ya 11 años. Y quiero decirles algo, hermanos, no hay nada que yo respete más que el trabajo de mis hermanos. En muchas ocasiones me ha tocado verlos en su lugar de trabajo y ver lo difícil que es, no solo los que trabajan en oficinas, sino aquellos que trabajan, por ejemplo, en la construcción, y lo arduo que es y lo pesado que es, y yo no me puedo quedar diciendo, bueno, pues yo estudio 2 horas la Biblia y ya les predico a ver qué se me ocurre. No, yo tengo que trabajar al parejo, porque yo tampoco estoy sirviendo a un hombre, estoy sirviendo a Cristo, así como ellos están sirviendo a Cristo. Entonces, un hombre de verdad ejerce su trabajo con responsabilidad. Un hombre de verdad ejerce su trabajo con responsabilidad. Es nuestra chamba, dijimos, ¿no? Es nuestro papel en el hogar. Bueno, haremos con responsabilidad. Versículo 7, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Le comparto algo que aprendí hace algunos años. Dios no tiene voluntarios. Nadie de nosotros es voluntario. Algunos de nosotros que tenemos el privilegio de servir y ser remunerados por una iglesia, ya estamos arrancándole pedacitos a nuestra recompensa eterna, pero todos vamos a ser recompensados por Cristo. En las iglesias no hay voluntarios, hermanos. Todos somos trabajadores. Así que en la iglesia tampoco se vale echar la flojera y decir, no, pues ay, que vayan a otro. Al pastor hasta le pagan, pues que vaya. No, hermano, no eres voluntario, eres siervo contratado, esclavo comprado por la sangre de Cristo. Así que no andes con que, pues hay que vayan otros, yo no tengo responsabilidad. Es tu responsabilidad. Eres esclavo de Cristo, como todos nosotros. Entonces un hombre de verdad ejerce su trabajo con responsabilidad. Y si no estás en edad de trabajar, estás en edad de prepararte para hacerlo. Para los jóvenes que están aquí, tengo un texto. No se vayan a reír los demás, den chance que lo explique, porque cuando lo escuchen van a decir, ándeles, ya les echó. No, no les estoy echando pedradas ni nada. Se los voy a leer y luego les digo la cita. Ven, mira la hormiga perezoso. Observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Ahora nos vamos mucho con lo de perezoso, pero me parece que el foco de estos versículos no está en perezoso, está en mira la hormiga y cómo ella se prepara. Dice, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Si no estás en edad de trabajar, estás en edad de prepararte para ser productivo. Y eso puede significar estudiar hasta el grado que tengas acceso, tengas la posibilidad, o adquirir algún oficio. Mi padre era mucho mayor que yo, entonces vivió cosas en su educación básica y media que para mí eran desconocidas, y él decía, en mis tiempos, en la secundaria nos daban oficios, ustedes les dan talleres, y yo llevé taller, y yo llevé 3 años taller de estampado, me acabé las camisetas y los manteles de mi casa llenándolos de dibujos, pero a mi padre le dieron electricidad, carpintería y plomería, y decía, porque
La intención en aquel tiempo de la educación pública era prepararnos para los que no llegaran a una profesión, pues tuvieran medios de subsistir por medio de algún oficio. Bueno, jóvenes, yo sería de la idea que hasta donde el Señor te permite estudiar, hasta allí. Y si puedes llegar a maestrías, doctorados, perfecto. Pero si no, prepárate. Prepárate para el futuro. ¿Cómo vas a llevar el sustento al hogar? No, es que yo ni me voy a casar. ¿Y qué, vas a vivir de tus padres a los 50? No, vas a tener que ser productivo tarde o temprano, así que prepárate para el futuro. Ve a la hormiga prepararse y aprende de ella. Como varones, si no estamos en edad de trabajar, entonces estamos en edad de prepararnos. ¿Por qué? Porque el varón, un hombre de verdad, provee física, pero también espiritualmente. Entonces, le voy a decir algo, hermano, no se sorprenda, pero, por cierto, ese era Proverbios capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 11 para los que toman notas. Le voy a decir algo y tal vez para algunos va a sonar raro, pero la educación de los hijos Dios no la encargó a la iglesia primordialmente, la encargó a los padres. ¿Me escuchó? La labor primordial de enseñanza de los hijos en cuanto a las cosas de Dios no recae sobre la iglesia, recae sobre los padres. Las iglesias tenemos a sus hijos en clase de 2 a 4 horas semanales. Usted lo tiene todos los días. Todos los días. Y por eso es que Dios la hizo recaer sobre los padres. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siglos antes de que la iglesia existiera, Dios le había encargado a los padres que ellos eran los responsables de enseñar a sus hijos lo concerniente a Dios. Los padres son, los varones son la guía espiritual de los hogares, y lo voy a seguir explicando. ¿Por qué? Porque si usted me acompaña ahora a la primera carta de Pablo a Timoteo, ahí Pablo está dando instrucciones concernientes a la iglesia ya desde el capítulo 2, primera Timoteo capítulo 2, dice el versículo 8: por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Los hombres tienen que ser el ejemplo de espiritualidad de los hogares. Un hombre de verdad estimula a los de su hogar a buscar a Dios. Un hombre de verdad estimula a los de su hogar a buscar a Dios. Por eso dice Efesios 5, 25 y 26: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Voy a decir algo. Esta es nuestra labor en el hogar. Poner todas las condiciones necesarias para que nuestra esposa, como dice este texto, pero otros ejemplos bíblicos dirían también de los hijos, como Efesios capítulo 6, versículo 4, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Nuestro trabajo como varones es poner todas las condiciones necesarias para que nuestros hijos y esposa florezcan en su fe en Cristo. Solo Él puede llamar a salvación, solo Él puede salvar. Solo Dios da la fe para creer en Cristo Jesús y ser salvo. Pero en nosotros, nuestra responsabilidad es no ser estorbo para ellos conocer a Cristo, sino por el contrario, poner toda la mesa para que ellos lleguen a encontrarse con el Señor como Salvador. Ese es nuestro trabajo. Así que si estás jovencito ahorita y oyes muchas cosas del matrimonio, no puedes decir: bueno, pues cuando vuelvan a hablar de algo que me ayuda, pues no, esto te alude.
Porque desde hoy te tienes que preparar para esto. Tú vas a ser el primer pastor de tu familia. Cuando las situaciones lleguen al pastor de la iglesia es porque ya pasaron por ti. Y porque quizá necesitas ayuda y consejo para llevar adelante lo que la ocasión amerite. Pero la primer fuerza de respuesta en el hogar vas a ser tú. Tú vas a ser el pastor de esa familia. Dios te escogió a ti para guiar a tu familia al Señor. No solamente provee lo físico, provee lo espiritual. Sé creativo, sé constante. Sé creativo y sé constante. Utiliza las maneras que tengas que utilizar. A los niños no les puedes dar una conferencia como esta. A los 3 minutos vas a estar hablando solo, hermano. Pero ingéniatelas para enseñarles la palabra del Señor. Y sé constante. A veces no habrá la ocasión, no se darán las cosas, pero retoma la práctica de enseñarles la palabra del Señor a tu esposa, de orar con ella. Lo confieso y no es, creo yo, de vergüenza, pero no tenemos un tiempo devocional diario mi esposa y yo. Es la verdad. Pero si tratamos de retomarlo, y si 1 o 2 días pasan, al siguiente lo retomamos y seguimos. El chiste es no dejarlo. Seguirnos alimentando y retroalimentando con la palabra de Dios uno y otro. Por tanto, tú necesitas ser como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Ya te sonó? Salmo 1. ¿Qué hace? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué te va a preparar para esta labor de ser el proveedor espiritual de tu hogar? Pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en la palabra. No hay atajos. Es aprender de a poquito en poquito. No hay cómo aprender esto de un jalón. Es un texto a la vez, un estudio bíblico al que asistas para aprender a la vez, un sermón que escuches a la vez, pero poco a poco el Señor va a ir nutriéndote para que tú también seas de bendición a los que te rodean. Josué 1:9, ¿lo recuerdas? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Pero el 8 casi nadie se lo recuerda, ¿sí? Y no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para y todo te salga bien. Mismo pensamiento que Salmo 1. ¿Recuerda lo que dice Santiago 1:25? Ay, sí, los agarré fuera de base, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 1:25 acerca de la palabra del Señor? Pues recordemos entonces Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Misma idea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El que obedece la palabra del Señor cuenta con la bendición del Señor. Por eso tienes que pasar tiempo en su palabra. Por último, déjame decirte, un hombre de verdad protege física y espiritualmente. Un hombre de verdad protege física y espiritualmente. Si nosotros tomamos ya algunos de los textos que hemos visto, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 23. Efesios capítulo 6, versículo 4, que probablemente algunos de ustedes todavía tienen abiertas sus Biblias en esa página. Te das cuenta que nuestra labor no es nada más la protección y la provisión física, sino también la protección física y espiritual. ¿Cómo protegemos a nuestras familias espiritualmente? Hermano, siéntate a ver lo que ven tus hijos.
ve qué juegos tienen. Y si ya tienen un aparato electrónico para ellos, llámese tablet, celular o lo que sea, ve lo que están jugando, ve lo que están viendo, escucha las canciones que ellos escuchan. Suena muy obvio, suena trillado. No estoy descubriendo aquí el hilo negro ante nadie, solamente te estoy recordando, hermano, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que viste lo que ve tu esposa? ¿Su literatura cuál es? ¿De qué está llenando su mente y su corazón? ¿Y tus hijos? Me impactó mucho el testimonio de un hermano que me contó que su hijo estaba siendo un poquito objeto de burlas en su escuela porque no conocía los personajes de la Guerra de las Galaxias. Y entonces, mientras que los niños andaban jugando a él, le decían: no, pero tú eres Darth Vader. Y no sabía ni por qué, no sabía qué es el malo de esa película. Y al pobre niño lo agarraban, pues un poquito de burla por esa razón. Y me llamó mucho la atención y lo tomo como un ejemplo, es un buen amigo, lo tomo como un ejemplo a seguir. Y me dijo: es que yo no quería que mi hijo se familiarizara con el concepto de guerra tan pequeñito, con el concepto de muerte, de esa forma. Yo quería protegerlo, así que pues tuve que mostrarle de qué estaban hablando sus compañeros. Hermano, ¿te has fijado que el pecado se ha normalizado en nuestra cultura? Voy a sonar como sonaba mi abuelito, pero cuando yo era niño, algunos comerciales que hoy pasan a las 10 de la mañana los pasarían después de las 12 de la noche. Para mí eso era inaccesible. Un niño no tendría por qué ver esas cosas. Algunas películas que hoy pasan los domingos a las 3, a las 12 del día, van a decir: pues ¿qué no está predicando esa hora? Si estoy predicando, pero también hay guía, ¿no? En la televisión, entonces me entero de lo que va a pasar. Algunas películas que pasan allí las hubieran pasado después de las 11 de la noche, cuando yo y algunos de aquí eran niños. Pero se ha normalizado. Cierto lenguaje nos decían: no digas eso, está tu abuelito. Ahora les da igual. Ciertas palabras: hay damas, compórtate. Ahora da igual. Y ya ni le menciono la basura musical e intelectual que es el reggaetón. Es pornografía auditiva. Es violencia que entra aquí. Pero es normal para la sociedad. Hace algunos años estuve, por la gracia del Señor, en un instituto bíblico 3 meses, donde se nos invitó. No era prohibición, pero los que quisiéramos dijeron: este verano dedíquenlo al Señor, y aunque hay televisión allí en sus cuartos, pues si ustedes quieren, les invitamos a que no la vean. Y a mí se me ocurrió hacer el experimento. Dije: pues a ver qué pasa. Sí concedo que sí vi la final del Mundial Francia 98, porque pues era Francia-Brasil. Entonces ahí sí le prendí. Todo lo demás no. Cuando volví a prender la televisión, hermano, casi me abrían las orejas de escuchar el lenguaje que se escucha en la televisión. Y eso fue hace 20 años. Le invito a que haga la prueba. No lo estoy prohibiendo, no estoy aquí legalista, no estoy invitándole a que llegue a romper su televisión de 62 pulgadas que se acaba de comprar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo: haga la prueba de ver qué pasa si una semana no veo televisión y luego regreso y digo: no, hombre, quita eso. Pero nos hemos acostumbrado. Yo creo que el deporte oficial del cielo es el fútbol americano. Tengo una tesis bíblica basada en textos bíblicos. No es cierto, pero algo que me molesta, me fascina el fútbol americano, pero me molesta que se mezcle la objetivización de la mujer, llamadas porristas, con un deporte tan bonito.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué me hacen tener que cambiarle cada 5 minutos que ponen esa cosa? Pero si no, se nos empieza a hacer normal. Protege a tu familia espiritualmente, protege a tu familia físicamente. Y aquí solamente quiero terminar porque yo sé que necesitamos tomar un descanso. Quiero terminar con 2 ejemplos muy rápidos. Ruth capítulo 4, uno de mis hombres favoritos de la Biblia, Boaz. Ese era un hombre de verdad. Probablemente peinaba bigote fuerte, de ese bien de brocha, ¿verdad? A mí ni me sale, hermano, por eso es que no lo puse en mi lista de que es un hombre de verdad, pero a mí se me hace que este sí tenía un hombrezote. Lean la historia de Ruth, vean las características de este varón. Les invito a hacer ese estudio de manera personal. Vean Ruth capítulo 4, versículo 1. Y Boaz subió a la puerta y allí se sentó, y aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando y le dijo: tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó, y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Rápido, le cuento la historia si no la recuerda. Ruth es una mujer moabita que va a ser redimida por Boaz. Y Boaz le dice: yo voy a ir a atender este asunto, y no lo deja para mañana. Bueno, sí, pero no para muy mañana, mucho después, sino al día siguiente va y arregla el asunto. Y es lo que trata ese versículo 1 y 2 del capítulo 4, como Boaz convoca a estos líderes de la ciudad para hablar con ellos. Un hombre de verdad, hermano, es un hombre diligente en las labores del hogar. Si ya se descompuso el sapito de la taza del inodoro, pues no digas: yo lo arreglo. Y ahí está la familia mojándose las manos por 6 meses porque tú dijiste que lo arreglabas, y te están dice: oye papá, el sapito yo lo voy a arreglar, dame mi tiempo. Y hasta por ahí dicen: cuando un hombre dice que va a hacer algo, es que lo va a hacer, y no hay que recordárselo cada 6 meses. Lo va a hacer. Sé diligente. Sé diligente. Que ya se fundió el foco. No saques las velas, hermano. Ve y compra el foco. Está abierta la tienda. Nos reímos. Y yo también me río porque suele suceder, ¿o no? Total, ponle tantita plastiloca. ¿Para qué compramos el césped? Lo compramos, ponle plastiloca y ya, rápido. Ya está la plastiloca que ya la puso el abuelo. Y los niños todavía están viéndola. Me explico, sé diligente. Vos eres un hombre diligente. Si hay que traer un plomero porque no sabes cambiar el césped, pues hazlo tú. No dejes que vaya tu esposa allí. No tiene nada de malo, pero a veces implica algunos riesgos para ellas estar tratando con otros varones y luego estar en casa. Hazlo tú. Haz tú el arreglo. Ve tú con esta persona. Ese es el ejemplo hermoso de Boaz. Pero en el tiempo de los jueces vivió Boaz. Si ustedes recuerdan, así empieza el libro de Ruth. En el tiempo de los jueces, capítulo 1, versículo 1, aconteció que en los días de los jueces, entre los días en que gobernaban los jueces, y allí inicia la historia. O sea que en algún momento en el libro de jueces esto se debía ubicar. Ahora, vayan al capítulo 19 del mismo libro, misma época, cuando gobernaban los jueces de Israel. Y aquí vamos a terminar para hacer un descanso. Un hombre y una mujer van atravesando la tierra de Israel, y un anciano les dice: no anden atravesando este sitio, es muy peligroso, vénganse a mi casa. Y si van al capítulo 19 de Jueces, dice el versículo 21: y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. ¿Quién? Este hombre y su concubina. Mientras ellos se alegraban, y aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Este es el pueblo de Israel comportándose como los de Sodoma. Génesis 19, Jueces 19. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió y les dijo: no, hermanos míos, no os portéis tan vilmente. ¿Como quién? Como Lot. Así salió Lot a enfrentar a los hombres de Sodoma. Y dice:
puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia, es mi huésped, pues yo estoy a cargo de él, el responsable de su vida soy yo. ¿Cómo lo van aquí a ultrajar? Versículo 24. Hasta aquí nos parecía re buena onda el ancianito, ¿no? Sí. Vean lo que dice el versículo 24. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permitidme que la saque para que abuséis de ellas y hagáis con ellas lo que queráis, pero no cometáis semejante infamia con este hombre. Salió bien cobarde el viejito. Pues aunque me cueste la vida, no les voy a dar ni a una ni a otra mujer. ¿Ya vieron la cobardía? ¿Ya vieron el ejemplo tan distinto de Cristo, Efesios 5, al ejemplo de este hombre? Falta otro. Versículo 25, pero los hombres no quisieron escucharle. Así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellos lo ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor, hasta que se hizo el día. Igual de cobardes los dos. Dice el pastor y autor de muchos libros, John Piper: si se oye un ruido en tu casa y sospechas que es un ladrón, es tu deber, varón, bajar a ver eso. Aunque tu esposa sea cinta negra en karate, aunque tú sirvas nada más para cansar al ladrón y que ella venga a rematarlo, es tu deber y tu primero. No estoy incitando, hermanos, a conatos de bronca ni de violencia. No. Lo que estoy diciendo es que hay momentos en que uno tiene que ser valiente y defender a la familia. Así sea de un ratón que se metió, o sea de una rata de 2 patas. Es tu responsabilidad ser el que dé la cara y no echar a la familia por delante para salvar el pellejo tuyo. No que respondas con violencia, que tú enfrentes la situación, que tú salgas al quite, que tú digas: yo estoy aquí, ¿en qué te ayudo? ¿O para qué? ¿O qué hacemos? ¿O qué quieres? Llévate las cosas, en caso de asalto o algo así. Pero es tu deber proteger. ¿Qué hace un hombre de verdad? Un hombre de verdad también protege física y espiritualmente. Vamos a tomar un descanso. Hasta aquí. Continuamos en un momento que nos den indicación.